Recuerdo que mis maestros me dijeron después que no pensaban que iba a quedarme. Pensaban, como veían que la pasaba mal, que no me iba a quedar. Pero sí, me quedé y fue muy constante, 2-3 veces por semana durante años. Hola, ¿qué tal? Bienvenida y bienvenido al podcast Crónicas de una resiliencia no reconocida, o mi búsqueda de la plena salud, donde comparto mi camino hacia la curación de una enfermedad crónica, experiencias diversas y relatos de viajes. He invertido tantos años en investigación y experimentación para finalmente poder recuperar mi plena salud y mi libertad. No tengo la solución, pero he encontrado uno de los caminos posibles y te invito a escuchar para ver si puede ayudarte. En este podcast, en estos episodios, te contaré mi historia para que tú también puedas tal vez mejorar tu calidad de vida. Voy a resumir un poco dónde estoy. En ese momento es el episodio 8 y hay un montón de cosas que ya he hablado y creo que sería bien que resume un poco mi estado en ese momento. Entonces, estuve con malestar corporal bastante profundo durante muchos años y específicamente durante 1 año y medio más o menos, con dolores corporales profundos y un gran sufrimiento. Tengo esa enfermedad autoinmune y gracias a los medicamentos estoy mejor corporalmente, pero sigo con otras dolencias como hipotiroidismo, eczema, problemas de la espalda que casi me llevaron a ser operados en París unos años antes. Zumbidos en los oídos, herpes y otras cosas. Bueno, zumbidos en los oídos y herpes, mucha gente lo tiene y bueno, pasan. Tengo una dieta sin gluten, sin producto lácteo, sin carne de cerdo, que no es necesariamente equilibrada, pero por ser sin conciencia y muy selectiva, sigue siendo conectada de toda forma con productos industriales. He hecho un test, una prueba de enfermedad celíaca y parece que según los científicos no tengo esa enfermedad, lo que es muy raro porque cada vez que consumo gluten tengo una reacción muy fuerte corporal. Entonces sigo diciendo, cuando me preguntan, sigo diciendo que soy celíaco, alérgico al gluten y que prefiero no consumir nada. Entonces lo que hago es realmente decir siempre no consumo gluten. Incluso en ese momento había gente que no sabía, entonces había que educar en esa forma. Tengo esa idea de que mi práctica alimentaria es gluten consciente. Entonces yo tomo decisiones de cuándo consumo gluten y qué gluten consumo. Yo fui sin gluten durante 10 años y desde ahora unos años atrás yo decido lo que consumo y cuándo lo consumo. Y en general digo sin gluten, sin productos lácteos, sin carnes, y aunque a carne como un poquito, es carne local, eco, así que cuido bastante de dónde viene mi alimentación. Porque de todas formas sabemos que la industria alimentaria realmente no tiene buenas intenciones hacia nosotros mismos, tal como bastante otras grandes industrias. Es muy clave alejar mi cuerpo de los productos industriales. Consumo muy poco en mi vida diaria y cuando hay, claramente lo que son sin OMG, que lo más natural posible, lo más local posible para cuidar. Y eco, por supuesto. Voy a seguir con la idea de que estoy haciendo un emprendimiento hacia mí mismo. Eso es una clave muy grande que he mencionado en el episodio 6. Ese viaje empresarial que hago con Milkshake Studio, sí, es uno. Y ahora, desde un rato ya estoy en ese momento de vida.
Estoy emprendiendo el viaje hacia mí mismo, ese emprendimiento que al final es la misma cosa, pero antes separaba mucho esos dos ámbitos. Pero la idea es unificar y transformar su vida desde su centro en cualquier dirección de expresión. Estoy empezando esa apertura, como lo decía, con el Tai Chi y el Qigong, que realmente fue un trabajo para reconectar a mi cuerpo, que fue durante muchos años solamente dolor o desagrado, y ahora la idea era transformar esa relación conflictiva o sin cualidad positiva con la integración del Qigong, la práctica del Tai Chi. Así que en 2007 empecé las prácticas y con esa escuela que era en Montpellier, en el sureste de Francia, empecé las prácticas, que fue muy difícil al inicio, muy difícil. Recuerdo que mis maestros me dijeron después que no pensaban que iba a quedarme. Pensaban, como veían que la pasaba mal, que no me iba a quedar. Pero sí, me quedé y fue muy constante, 2-3 veces por semana durante años, practicar y tomando seminarios además, etcétera, etcétera, para realmente empezar a transformar, ampliar la conexión hacia mi cuerpo, hacia mi conciencia. Fue algo realmente notorio y es el resultado de haber firmado un contrato hacia mí mismo de cambio de vida, de transformación de vida, para mejorar, para curar, para reconectar con algo más sano, porque yo ni tenía 30 años y ya había muchas cosas que no podía experimentar y hacer en mi vida. Así que con las prácticas y el descubrimiento que me permitió hacer, que fue largo, tuve que trabajar también la paciencia, y incluso el meditar con las prácticas, el meditar con movimiento o meditar en posturas fijas. Con el tiempo realmente han empezado a indagar adentro de mí nuevos conceptos de la vida, nuevos entendimientos de la vida, y a veces tenía momentos como así es, wow, que como una realmente transformación, una epifanía muy profunda cuando practicaba con los ancianos, cuando practicaba con los maestros en esas clases grupales donde el gran maestro venía a enseñarnos, por ejemplo, y en mi práctica con el tiempo. Durante los 6 primeros meses no podía terminar las clases. En general, después de 20-30 minutos me iba a acostar ahí en un colchón porque no podía terminar. No, mi cuerpo no aguantaba, mi energía no era suficientemente alta y el cansancio llegaba muy rápidamente. Entonces que con la paciencia, con las prácticas regulares, después de 6 meses he podido terminar un curso de 1 hora y cuarto y realmente empezar a desarrollar diferente la relación con mi cuerpo. Fue muy, muy, muy lindo y realmente me ha salvado la vida porque pudo evitar la operación de la espalda, pudo mejorar muchas dimensiones de conexión con mi cuerpo, y eso es algo que es muy notorio en mi crecimiento personal, espiritual, en mi historia de vida. Estaba tan apasionado que después de esos 3 años, casi 3 años en Francia, antes de irme de viaje en 2010, había practicado regularmente, tenía un nivel para conocer la forma 108, que tiene 108 movimientos, y me fui de viaje con ella y seguí practicando bastante durante años. Cuando vivía en Buenos Aires, pasé diplomados, instructorados para enseñar Qigong y Tai Chi. Y también viviendo en Chile, seguí enseñando y practicando mucho para buscar, indagar, sentir, estudiar por mi propia cuenta, mucho con plantas, con la naturaleza, conmigo mismo en muchos ámbitos diferentes para las prácticas de meditación, la práctica de Qigong, la práctica de conectar con lo visible, conectar con lo sutil, conectar con la energía. Y eso durante muchos años he practicado esto y ha sido muy, muy, muy beneficioso para mi salud y para mi sanación, para mi curación. Volveré a hablar de eso en otro momento porque es un capítulo bastante más adelante. Luego de todo eso veo que necesito seguir avanzando. Entonces, para seguir conectándome con lo sutil y con lo profundo dentro de mí, dejé de consumir café y más productos industriales, dejé de consumir carnes, azúcares, etcétera, etcétera. Paréntesis literario. Hablando de libros.
En ese pasaje literario de hoy quiero compartir un libro que me regaló mi vecino cuando vivía en Montpellier. No encontré el libro en español, está traducido en francés y en inglés por lo que he visto. Es un libro de un japonés llamado John Woo que habla de la edad del oro del Zen. Está publicado en 1908 y llegó perfectamente para mí en el momento en que empecé a meditar y a conectarme con esos artes chinos de una forma más espiritual, más fundamental. Es un libro que empieza por contar realmente la historia del Buda o de los Budas, la historia del Zen, a lo largo de las edades, a través de las culturas y las enseñanzas del Buda, de todo lo que se ha podido darse, entregarse, comunicarse, y con el árbol genealógico de los sabios que han entregado generación tras generación el contenido. Hay una frase que voy a contar solamente ese, que dice: el cuerpo es el árbol de la iluminación. Y llegar a esa cita fue bastante mágico porque estaba recién a tope con las prácticas corporales. Es un libro muy completo que dejé de leer hace años, pero que de vez en cuando abro y me nutro de él nuevamente. Si lees el francés y el inglés, te aconsejo leerlo. Te voy a dar el nombre en descripción. Pues el Tai Chi y el Qigong forman parte de la medicina tradicional china y se basan en los 5 elementos: fuego, tierra, metal, agua y madera. Estos 5 elementos están profundamente conectados en nuestro cuerpo y en la noción de yin y yang, que cada vez está más conocida universalmente por la gente y está realmente integrada en la cosmología y la medicina a través del mundo, la medicina china, durante quizás 3, 4 o 5 mil años. Es una noción que se integra en la práctica del cuerpo, en la respiración, en la energía vital, el chi. A través de esos cursos y enseñanzas que recibí, aprendí a respirar, aprendí a meditar en movimiento, en quietud, moverme considerando la línea del yang, la línea del yin, a comprender antagonismos y los flujos entre los extremos del cuerpo, los miembros arriba, de abajo, de la respiración. Como mencioné antes, la integración fue un proceso largo y gradual, donde necesité tener bastante paciencia. Y además de las enseñanzas de esta escuela, también estuve conectada con una escuela que se llama Conviértete en tu propio terapeuta. Y es donde empecé a transformar totalmente quién era, transformar totalmente mis creencias, mi visión del mundo, el juicio que tenía hacia la expresión de la vida, de la gente, de mí mismo. Y empecé a integrar esas transformaciones en totalmente todo, quién era yo y qué era el mundo, qué es el mundo. Y eso lo hice hasta que me vaya de viaje en 2010. Esta escuela que está conectada con la energía de la medicina china, para mí encarna profundamente el respeto hacia la transformación de mi propia vida. Fueron 2 elementos fundamentales de mi transformación, de mi cambio de vida. Durante varios años el cambio ha sido muy profundo en mí y ha podido generar angustia y hasta miedo en unas partes de mi entorno, especialmente en mi familia, que pensaba que yo estaba en una secta. Pero a lo largo se ha visto que el cambio era positivo, pero al inicio el cambio a diario, cuando vivía con amigos o que salía, era muy diferente, era muy extraño para la gente, como dejé de salir tanto, dejé de hacer muchas cosas, empezaba a hacer cosas que la gente ya no, por lo menos mi entorno, no estaba acostumbrado. Intenté durante mucho tiempo separar esto, durante muchos años de verdad. Y yo creo que la idea es juntar todo, que no podemos separar lo que hacemos de lo que somos. Todo está unido y es un consejo que ahora me parece importante transmitir. Respiremos profundamente.
una otra vez reteniendo. Otra vez. Te invito a pensar a cómo recibiste esa información, a pensar cómo sucedió para ti en tu cuerpo, si la información te animó, te desanimó, te gustó, no te gustó, qué has sentido al escuchar lo que te comentaba, lo que te contaba. Cerrando los ojos, bueno, si puedes cerrar los ojos, si no estás manejando ni andando en bici o caminando por no sé qué parte, si puedes cerrar los ojos, ciérralos. Si no puedes, por favor, no los cierras. Entonces la invitación es a ver lo que te pasa dentro de tu cuerpo con esas informaciones y tratar de integrar. Luego, cuando tendrás tiempo, volver a pensar y a sentir. Ahora vamos a respirar una otra vez y luego juntos haremos un OM, ese sonido del universo. Aunque tal vez nunca lo hayas hecho, no pasa nada. Si quieres puedes hacer y si lo sientes, abre la boca y deja salir un sonido. Ahora vamos. Integra esa sensación. Toma tu tiempo. Y si necesitas, pon pausa. Con todas estas prácticas, y a pesar de los efectos de la enfermedad autoinmune, de la prueba de piel y de espalda y tal, y de algún estrés laboral también, todavía yo podía sentir dolores durante la noche corporales que me despertaban. Desde que experimenté mejora notable en mi cuerpo, había todavía cosas desagradables que sucedían, como nocturnas o durante el día, al descanso. Me recuerdo cuando vivía en París más joven y que trabajaba mucho con mis manos, que a veces me despertaban las noches por estar tan inflamadas, hinchadas, adoloridas, por usarlas tantos en construcción, de escenarios, en eventos y tal. Y aunque hacía masajes con árnica, a veces les sumergía en cubos de agua helada para reducir significativamente el dolor. Es parte de los desafíos míos. Antes aceptaba causar mi dolor, daba lo mismo, aceptaba, era parte de... pero porque no tenía esa conciencia de mí mismo planteada como semilla de que podía ser diferente. Todo ese proceso amplió la conciencia de mí mismo, amplió la conciencia de mi cuerpo, de cómo funciona la energía, cómo funciona el trato en diferentes partes de mí y del humano. Entonces podí cambiar realmente mi forma de ver todo eso, de vivir todo eso y reduciendo los dolores. En este episodio intenté llevarte lo más cerca posible a lo que yo he podido experimentar frente a o dentro de la práctica del Tai Chi y del Qigong en esta dinámica regular con la intención de sanar y transformarme. Hablé sobre los conceptos de intercambio en la medicina china, sobre la integración del movimiento del cuerpo y cómo esto es como una base de transformación realmente potente. Mencioné un libro sobre las bases de una conciencia de sabiduría real en la historia de la meditación y en la historia del mundo.
Y como cuando decidimos nosotros mismos transformar nuestra vida, hay posibilidades y vínculos y ejes para eso. Y he hablado en los episodios anteriores de esa posición de decidir para integrar nuestra aceptación de la transformación personal como camino mismo de vida. Eso es. Bueno, para no perderte ningún episodio, te invito a suscribirte en tu plataforma preferida. Cuídate. Hasta luego.